Bueno, como dijo Pedro, es un gusto y le agradecemos a Carlos que haya venido, porque es un tema eje, el tema del trabajo en estos tiempos de políticas neoliberales. Vamos a hablar de trabajo y de políticas que tienen que ver con esto, pero también vamos a tratar, y esta es la propuesta, Carlos, de que conozcamos un poco tu personalidad como joven que se formó allá en los 70 y toda la carrera política que viniste desarrollando. ¿Te parece? Bueno, sí, me parece. Bueno, primero, muchísimas gracias por haberme invitado. Las compañeras me habían hecho asumir el compromiso el año pasado. Yo aseguré que lo iba a cumplir y bueno, acá estamos. Realmente un placer. Me siento además medio intimidado por las anteriores presencias y esperemos estar a la altura. Pero bueno, la propuesta es que conversemos y ahí vamos. Yo empecé a militar, gracias, porque si no, no los veía y no. Y allá por los años 70, un poquito antes. Y por lo tanto hice lo que tenía que hacer, que era ser peronista y de la juventud peronista. Y yo tenía una particularidad que yo provenía de un hogar, a diferencia de lo que pasaba con muchos compañeros de la juventud peronista de aquel tiempo, yo venía de un hogar donde mi padre era peronista. Mi padre había sido presidente de la primer caja de jubilaciones de los trabajadores rurales. Se había creado en la Argentina en los años 50. O sea que yo podría decir que venía de un hogar peronista, pero no, porque mi mamá era socialista. Así que en mi casa las discusiones fueron permanentes. En algunos puntos parecían irreductibles. O sea, yo la historia de la grieta la conozco de allá. Tenían un punto donde por suerte convergían, que era donde se terminaba la discusión, que era en la política social de Perón y en Evita. Ahí más o menos había un cierto acuerdo. Así que el pase mío por la política fue algo natural. Mi madre era profesora de historia, me gusta la historia. En algún momento intenté hacer el profesorado de historia. Y yo diría que entonces naturalmente desemboqué en la militancia y en la acción política. Vos te recibiste de abogado en el 73. O sea que agarraste la temporada camporista, ¿no? La del tío. Yo me recibí. ¿Vos formaste parte de los equipos políticos técnicos? No. ¿No? No, yo lo que hice fue, bueno, de alguna manera, pero cuando yo me recibo, en la facultad había lo que se llamaba la práctica forense, que era un periodo donde vos podías hacer una especie de aprendizaje como abogado Nobel en algún lugar. Y en aquel momento el lugar que se había elegido obviamente era ir a las villas. Entonces ahí yo me conecté con todo un grupo de abogados que formaban ellos sí parte de los equipos político-técnicos, que en aquel momento estaban más vinculados a la cuestión de Julián Licastro, era una parte del peronismo. Pero bueno, yo nunca quise ser un militante, dicho esto con todo respeto, simplemente por una cuestión mía, yo nunca quise ser un militante de la universidad. Preferí más la militancia territorial, el barrio, y así fue como
por algunos años milité en una unidad básica en el Bajo Flores de la ciudad de Buenos Aires, que llevaba el nombre de Mariano Pujadas. Vamos a brindar por esa militancia que te encontró joven, reconociéndote como peronista y con una mamá que era docente. Estamos aquí en un evento organizado por SADOP, Sí. Y la verdad es que suman los dos aspectos. Sí, sí, muy bien. Brindamos. Salud. ¿Esto sigue así, digamos? Sigue así, sí. Bueno. Podemos pedir otra botella. Claro, ese es el temor. Bien, vos las preguntas difíciles hacémelas ahora. Así, porque... Te hago una pregunta bien difícil que tiene que ver con lo que vos estabas comentando, tu militancia en los 70. Llega el golpe cívico-militar. ¿Y ahí cómo te toma? ¿Qué pasa con vos? ¿Exilio interno? Sí, a mí me pasa una cosa muy rara. Primero, a mi hermana la habían secuestrado en febrero del 76, del febrero del 76, y había estado desaparecida un tiempo hasta que al final apareció. La soltaron la tiraron junto con su marido después de hacer un simulacro de fusilamiento por Turdera, en las afueras de Buenos Aires, y se fue inmediatamente al exilio. Bueno, de hecho se fue el 18 de marzo de 1976. Para mí, digamos, políticamente la responsabilidad de ese secuestro era de Isabel, para mí, digamos. Entonces a mí me pasa una cosa esa mañana muy contradictoria, porque mi primera reacción, que se vaya a la mierda esta hija de puta, ¿no? Una cosa muy visceral, pero al mismo tiempo la despierto a mi mujer y con la clara sensación, y se lo dije, de que esto que estaba pasando nos iba a cambiar la vida definitivamente. Es decir, tuve, por un lado, esa cosa de la bronca, pero al mismo tiempo muy clara la noción de que estábamos enfrentando algo absolutamente desconocido yo era parte de una generación que se había acostumbrado a los golpes militares, ¿no? Sabíamos de memoria los nombres y los apellidos de los generales de todos los cuerpos de ejército. Acá hay algunos que deben son más jóvenes que yo, pero que más o menos se deben acordar, y era así. Y la anécdota que creo que simboliza ese tiempo, nosotros teníamos con un grupo de amigos un encuentro todos los días viernes. Eran un grupo de amigos que teníamos distintas pertenencias políticas, distintos niveles de compromiso militante, y en esa mesa se hablaba todo el tiempo de política, comíamos todos los viernes, de todos los años, desde el año 74, sigue al día de hoy. En esa mesa hablábamos de política, hablábamos de fútbol, hablábamos de teatro, de cine, supongo que de chicas también, como se decía. Y el golpe fue el lunes. Vuelvo a repetir, ahí había peronistas, radicales, de izquierda, independientes, pero interesados en la política. El grupo era muy heterogéneo. Algunos de ellos el día de hoy muy conocidos. Nos juntamos el viernes, el golpe había sido el lunes, comentamos lo del golpe, cada uno hizo sus comentarios durante el almuerzo sobre eso,
sobre la incertidumbre, sobre los miedos en general. Y a partir de ahí, durante 6 años, seguimos comiendo todos los viernes y nunca más hablamos de política. Voy a tomar un trago de vino. La autocensura, ¿no?, que existía en ese tiempo. Increíble. Y se destrabó ese mecanismo, porque fue así, cuando fue lo de Malvinas. Acá hay un compañero que me acompañó en esa historia. Así que eso es lo que... Así fue la historia. Carlos, te hago otra pregunta difícil, ¿querés? Bueno, llega la primavera con Alfonsín. ¿Creíste en las políticas de Alfonsín? Porque vos formaste parte también del gobierno de Alfonsín. No en primeras líneas, pero sí estuviste cumpliendo asesorías y todo lo que estaba vinculado también con el mundo de lo laboral. Lo primero, veo que has leído mi biografía. Wikipedia ayuda un poquito. Exhaustivamente, pues me parece muy bien. Lo primero que tengo que decirte es que, como creo que muchos de nosotros, yo viví muy intensamente la recuperación de la democracia. Yo sí creía, y perdónenme, sigo creyendo que con la democracia se cura, con la democracia se come y con la democracia se educa. Sigo creyendo. Que haya fracasado o no se haya llevado bien a cabo es otro problema, pero ese principio vale. Por lo menos para mí es insustituible. En todo caso, con las otras formas no sé qué pasa, ni tampoco me interesa. Yo primero, algo que no suelo contar, pero yo en esa elección del 83 no voté al peronismo. Yo ¿No lo votaste a Luder? No lo voté a Luder, porque la autoamnistía me parecía intolerable para mí. Conclusión, que la voté a Allende, voté al PI. ¿Qué voy a hacer? Acá parece que hay muchos que votaron también como vos. Hay varios. Bueno, muy bien. Me siento comprendido. Aguante. Muchos y muchas. Entonces voy a dar otro paso más en estas confesiones y eso que todo. Ese día, en la lista del PI de la ciudad de Buenos Aires, encabezaba la lista Oscar Valdovinos, un querido amigo mío del Partido Intransigente. Abogado laboralista, con el que he sido amigo toda la vida. Lo llamé a la mañana, antes de ir a votar, era toda una ceremonia ese día, los nervios, qué sé yo, y como era el primero de Capital y el PI venía con las banderas desplegadas, le digo, bueno, Oscar, te felicito porque hoy vas a ser electo diputado. Bueno, qué sé yo, gracias, después vemos, qué sé yo, bueno, chau, chau. Colgué, agarré mi libreta de enrolamiento, fui a votar y voté Allende presidente y Conte McDonald diputado. Valdovinos no entró. O sea, hubo un montón de gente que hizo lo mismo que yo. El Augusto Conte McDonald era un diputado que hacía campaña a partir de los derechos humanos, porque él tenía un hijo desaparecido. Y yo, en vez de votar a mi amigo, voté al presidente, sí lo voté al del PI, pero en vez de votar a mi amigo, como imaginé que le iban a sobrar votos, dije, bueno, vamos a votarlo a Conte McDonald, y no le alcanzaron los votos porque la mayoría de los votos se los llevó Conte McDonald y siendo el número 1 de la lista no entró. Bueno, anécdotas aparte. Otra cosa que hice fue, el 10 de diciembre yo estaba en la plaza. Cuando asumió Alfonsín, yo estaba en la plaza. Me parecía que era un día que trascendía lo partidario. Y para mí era importante.
Era una plaza donde la última vez que había estado había salido corriendo. El 1 de mayo de 1974. En un gesto de valentía importante, como ven. O por lo menos no paré de correr desde la Plaza de Mayo hasta Tribunales. Y así que quería volver a la plaza, bueno, me pareció bueno, yo tenía diferencia, por supuesto, pero las vueltas de la vida hicieron que fuera convocado en el año, cuando gana Cafiero la provincia de Buenos Aires, 87, el gobierno de Alfonsín ya estaba en una situación crítica y en el Ministerio de Trabajo se formó un equipo al cual inesperadamente me convocaron y yo, después de muchas dudas y hacer muchas consultas con dirigentes del peronismo, acepté. Era ser director nacional, digamos, no era un cargo político alto, pero era ser director nacional, sí. Y estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Aprendí mucho, fue un gran ministro, Ider Tonelli, y yo formé parte de ese equipo en una digna gestión. Jan, estamos en la etapa, si querés te sirvo más, sí, pero tenés que acercar la copa. Sí. Ahí, a Sugo. Sí, está lleno de mosquitos acá. Sí, pero no importa, se van a emborrachar. Bueno, y Santa Fe. Sí. No, lo que te decía es que, bueno, vos lo mencionaste a Cafiero, lo que fue la renovación peronista en aquel momento, pero ustedes jugaban a la renovación y ganó Menem. Sí. Y con Menem vino... El día más triste de mi vida política fue ese, claro, esa noche. Y vino ganó Menem. Con Menem todas estas políticas neoliberales que se parecen bastante a las de hoy. No sé si son iguales, según tu modo de ver. A ver, yo inscribo esa década dentro de un continuo que empieza con el discurso del 3 de abril de 1976, cuando José Alfredo Martínez de Oz da su discurso sobre lo que va a ser el gobierno de la dictadura. Y yo les pido, lo hago siempre, hoy que YouTube mediante se puede consultar, miren ese discurso, escuchen, vuelvan a escuchar ese discurso. Ese discurso es la Biblia que siguió, obviamente, Martínez de Oz, obviamente Cavallo en la década del 90, el gobierno menemista, y ahora este gobierno. Hay una continuidad absoluta. Dicen lo mismo, piensan lo mismo, utilizan las mismas palabras. Inclusive en este gobierno han llegado al cinismo, después la borraron, al cinismo de que en los fundamentos de la reforma laboral que presentaron a fines del 2017, que ahora se ha deshilachado y todo eso, habían, no citando al autor, pero habían utilizado las mismas palabras que utilizó Martínez de Oz, que al día de hoy me las acuerdo, cuando en una parte del discurso él dice hay que liberar las fuerzas de la producción. Y utilizaron, y estos muchachos utilizaron esas palabras para fundamentar la razón por la cual querían flexibilizar y presentar la reforma laboral. Sí, para mí hay una continuidad absoluta entre las políticas económicas, sociales y laborales, entre la dictadura cívico-militar, entre el gobierno de Menem y este gobierno. Aclarando, por favor, que tengo muy claro la diferencia que hay entre democracia y dictadura. Para nuestra generación es la diferencia entre la vida y la muerte. Así que no estoy diciendo de ninguna manera que sean lo mismo, no podrían serlo por definición. Pero la dirección en la que colocaron al país es la misma. Una dirección neoliberal que después colapsa, está la experiencia de la Alianza, y llegamos al 2001.
Y vos marcabas una continuidad. ¿La discontinuidad vino con Néstor? Lo que Forster siempre dice, la anomalía. Sí. ¿Sí? Sí, yo he discutido con Ricardo eso bastante, la idea de anomalía, con todo respeto. Claro. No voy a comparar un filósofo con un laboral. Pero yo no creo que fue una anomalía. Puede ser una anomalía en términos de hecho inesperado, tal vez. Pero tiene mucho de racionalidad. Néstor es el que lee mejor la idea de que se abría una oportunidad. La anomalía en todo caso es que entra como presidente alguien inesperado. Porque si viéramos de nuevo, nos retrotrayéramos al 2003 y vemos los resultados de esa elección, nos encontraríamos con que a Menem, que expresaba a esa altura claramente el ideario neoliberal, en decadencia, pero lo expresaba, sacó el 25% de los votos. Segundo salió Néstor con 21, 22, y tercero con 17 salió López Murphy. Esto quiere decir que el 43% de los argentinos estaba dispuesto en ese momento, que el país ardía, que estaba en llaga viva, con pobreza, con desocupación, a niveles que no ha vuelto a tener, trabajo no registrado, empresas cerradas, estaba dispuesto a tener una nueva experiencia neoliberal, el 42%. Digo, para que tengamos en cuenta, y viene bien esto, porque durante un tiempo, en estos últimos años, nos autoprohibimos hablar de nuestro gobierno. Habíamos hablado mucho, mucha cadena nacional, habíamos contado demasiado lo que hacíamos, tal vez es cierto, pero hoy por hoy me parece que también hay que recordar un poco eso. En ese momento, había palabras que no se pronunciaban más. Habían desaparecido del vocabulario de los argentinos. Miren, yo estoy en el kirchnerismo desde 1998. Primera reunión del Grupo Calafate. Cuando terminó la reunión del Grupo Calafate, un grupo de compañeros nos reunimos, como siempre se hace en estos casos, para escribir el documento final. No estábamos muy seguros de utilizar la palabra Estado. El papel del Estado. La necesidad de que el Estado hubiera tener un rol en la política y en la economía. Miren, y eso que ahí éramos todos unos vivos bárbaros, progres, peronistas. No sabíamos si debíamos utilizar ese concepto en el que todos creíamos, pero que por ahí no le iba a caer. Miren de dónde venimos. Entonces ahora, ya durante el kirchnerismo hubo un montón de palabras que parecieron naturales, decisiones políticas que parecieron obvias y que en realidad tenían un nivel de transgresión, pensando de dónde veníamos, tremendo. Yo me acuerdo que había varios apresurados, diría Perón, que a comienzos, por el 2004, por ahí, le empezaron a decir a Néstor que había que estatizar YPF. Y Perón le dijo, Néstor. Y Néstor les dijo, miren, hagamos una cosa, ustedes me ponen 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y yo, sobre la base de 1 millón de personas, tomo la decisión y nacionalizo YPF porque evidentemente está en la conciencia colectiva. Obviamente nunca hubo esa plaza, pero sí hubo años de gestión, discursos, disputa cultural, nuevos valores, medidas que poco a poco avanzaban,
Y finalmente el YPF se estatizó mandando una ley. Todos levantaron la mano en la Cámara de Diputados y la ley se aprobó sin ningún gran escándalo. Eso hubiera sido impensable en el 2003, en el 2004. Nos echaban al día siguiente. A Néstor Kirchner le pusieron en la tapa del Diario de la Nación cuáles eran las condiciones si quería gobernar la Argentina. Digo, porque y esa tapa del Diario de la Nación, ahora retrospectivamente visto, estaba sostenida en el 42% de los votos que esas ideas habían obtenido en la elección del 2003. En ese contexto empezamos a gobernar. En ese contexto empezamos a ir hacia otro lado, hacia otra dirección. Por eso a mí no me preocupa lo que viene. Me preocupa que dure tanto la espera. Porque en el medio hay gente que se está cagando de hambre todos los días. Y a todos los que estamos acá seguro eso nos duele y nos importa, a diferencia de a ellos que no les importa y no les preocupa y no les duele. Porque es una consecuencia del mercado. A nosotros sí. Ahora, a partir de que seamos capaces de construir una victoria, bueno, no sé si seguramente no aplicaremos las mismas líneas ni las mismas acciones que en aquel momento. Seguramente no repetiremos los errores que ya cometimos, pero que si ponés el país en otra dirección, volvés a colocar al empleo, al trabajo como una centralidad de la política, vamos a tener otros resultados, que tampoco son instantáneos, no lo fueron instantáneos en aquel momento. Por la puerta del Ministerio de Trabajo pasaban en aquel momento entre 2 y 3, estoy hablando del año 2003, entre 2 y 3 movilizaciones por día. Por día, ¿está bien? Por la puerta del Ministerio. Algunas reclamaban, otras ni siquiera reclamaban. Otras lo único que querían es que los viéramos, que supiéramos que existían. Y yo que venía del mundo del trabajo, que venía de negociaciones, de conflictos por salarios, me encontré negociando kilos de carne y kilos de pan. Me he guardado las actas. Esa era la gente, no, te damos tantos kilos, no, te damos menos, no. Eso era la Argentina en la que vivíamos. De ahí venimos. Carlos, bueno, muchas veces piden que se haga autocrítica del gobierno, pero a veces es también para darle el gusto a aquellos que odian y que critican. Sí me gustaría, porque vos ocupaste el Ministerio de Trabajo, ya no hay más ministerio, ¿sucediste a Graciela Ocaña, puede ser? No, Camaño. Perdón, a la Camaño. Graciela Camaño. Pero después vino Triaca, después de vos. Sí. Claro. Bueno, y en el periodo que a vos te tocó, ¿cuáles son los logros que se cumplieron y que a vos de alguna manera te dieron el gusto de decir, con la democracia también se come, sí, se educa y se trabaja? Sí. Primero decirte que tuve una buena antecesora. Camaño. Sí, fue una buena. Y tuve un digno hijo de su padre como sucesor. Literal. Hijo de su padre me parece, claro, mucho mejor que decir, sí, otra, sí, cosa. Tampoco creo mucho en los hombres o en las mujeres, ¿no? Me parece que el tema son las políticas. Y el problema, en todo caso, de quien me sucedió fueron las políticas, no él. Como en todo caso vos me estás preguntando no por mis virtudes, sino por las políticas. Por las políticas, sí, claro.
Porque digo, 12 años y medio ministro, bueno, sí, algo quiere decir, sin lugar a duda. Lo que sí quiere decir mucho es ministro de Trabajo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí va otro brindis, ahí va otro brindis. Bueno, no me esperaba esto, pero me encanta, me alegra mucho, me reconcilia el alma. Sí, porque además lo siento, es verdad. No solamente es importante, sino que es un enorme orgullo. Me preguntaste por los logros. Yo a esta altura debería tener alguna frase hecha, ¿no? Ya, porque me lo han preguntado varias veces, pero nunca la preparé la frase porque me cuesta. A ver, a mí me parece que, bueno, primero tuvimos distintas etapas. Fueron 12 años. Así como hablo de ese comienzo, también puedo hablar de una recuperación al cabo de 4 años, donde la inflación pasó de ser 22 a ser 9. Y estábamos contentos. Miren qué diferencia entre un 9 cuando vas bajando a un 9 cuando vas subiendo, ¿no? Ahora también estamos en 9, pero ahora estamos yendo para arriba, otra vez. Lo que creíamos que nunca iba a volver a pasar. La verdad que me resulta difícil hablar de los logros. Por supuesto que tengo 35.550 hojas escritas hablando de lo maravilloso de nuestro gobierno en materia laboral. Pero a la hora de la hora es donde estoy más. A ver, yo creo que fue muy importante que a los 90 días de haber asumido el gobierno, en un momento donde donde teníamos una desocupación del 25% y donde se había hecho carne la idea, la frase, más vale cualquier trabajo que ningún trabajo, lo cual habilitaba a que el trabajo informal, no registrado, sin derechos, fuera un trabajo igual a cualquier otro. Néstor Kirchner anunciara en el Salón Blanco que se ponía en marcha un programa para combatir al trabajo no registrado. Es decir, en un momento donde cualquier otro presidente lo único que se hubiera vanagloriado era el empleo que se creaba de cualquier tipo, Kirchner marcó diciendo, no, nosotros no queremos cualquier empleo. Nosotros queremos trabajo con derechos. Y eso que a mí siempre me pareció, cuando yo le llevé la propuesta a Néstor, él la tomó, pero sin lugar a duda, y yo no pensaba hacer un acto, y él quiso hacer un acto, y sentó en primera fila de este lado a los dirigentes sindicales, y ahí sentó a todos los empresarios, y en la jeta y en la cara les dijo, acá venimos a dar una pelea por el trabajo digno, por el trabajo con derechos, por el trabajo con justicia, con jubilación, con obra social, con indemnización. Ustedes tienen que cambiar. Y lo señaló con el dedo. Ese era Néstor Kirchner. Entonces, digo, creo que esa tarea que no concluimos como queríamos, no llegamos a los niveles que hubiéramos querido llegar, yo lo siento como un gran logro. Haber bajado de 50 a 32, 18 puntos porcentuales, es toda una tarea anónima, donde tuvimos que dictar resoluciones, leyes,
aumentar la cantidad de inspectores. Cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo había 21 inspectores de trabajo, no me alcanzaba un inspector por provincia. Y terminamos firmando acuerdos con la AFIP y con la ANSES y además aumentamos a 450 los inspectores del Ministerio de Trabajo. A mí no me da vergüenza decir que dupliqué la dotación del Ministerio de Trabajo. Nosotros duplicamos la dotación a mucha honra. En todo el país volvimos a reconstruir la presencia del Ministerio de Trabajo. También en esta querida provincia, con funcionarios muy queridos que han sido delegados del Ministerio de Trabajo. Creo que eso fue algo importante. Si el tema de las leyes marcaran la importancia, yo no creo tanto, pero se dictaron 60 leyes a favor de los trabajadores y del trabajo. Eso no había pasado nunca en la Argentina. Y entre ellas quiero elegir 3. La primera, la que derogó la ley Banelco, que era la ley que había llevado al punto más alto la flexibilidad laboral en la Argentina, se dictó en la época de la Alianza, la derogamos y la reemplazamos por otra. Y eso también tiene que ver con la gestualidad. Ustedes saben, no sé si acá va algún abogado, pero cuando se modifica una ley, primero se pone la ley nueva y al final el último artículo es derógase el artículo tal o la ley tal. Néstor no podía con sus transgresiones, resolvió que la ley iba a tener, el artículo primero iba a decir derógase la ley tanto y después venía todo lo otro, todo un símbolo también. Esa para mí fue una ley importante. La ley de regularización, la ley que regula el trabajo de las trabajadoras en casas particulares, fue una gran decisión. Cristina asumió esa ley con una gran alegría. Era el sueño inconcluso de Evita, que siempre quiso dictar esa ley. Haber derogado la ley y haberla sustituido por una ley de la democracia, la ley del peón rural que llevaba la firma de Videla, Martínez de Oz y Arguindegui, son esas pequeñas satisfacciones de la vida. Al Ministerio de Trabajo se lo conoce mucho y todos, digamos, me lo dicen por el tema de las paritarias y por el tema de los conflictos. Es muy cierto, y ahí hicimos una tarea inmensa, aburriría si la cuento, pero dejamos instituciones funcionando. Este gobierno no se animó a liquidar las paritarias, cosa que le hubiera gustado, pero no se animó a hacerlo porque no pueden arrasar con todo. Sí lo van a hacer después del 2019. Sí lo van a hacer después del 2019. Y no tengan ninguna duda, estas elecciones van a ser un parteaguas. Si estas elecciones las gana Macri nuevamente, la Argentina del 2023 no se va a parecer en nada a la Argentina que nosotros conocimos. O por lo menos a los poquitos que estamos acá que tenemos más de 60 años. Pero de todo eso, otra forma de hacer esta pregunta es decir, bueno, ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿No? Como por suerte no me da el cuero para hablar de Joaquín Areta, del poema de Joaquín Areta, pero a mí me hubiera gustado que más que me recordaran por el tema de las paritarias y por la solución de conflictos colectivos,
es por haber sido un Ministerio de Trabajo que hizo la inversión más grande en formación profesional y capacitación laboral. Fue inmensa la tarea que hicimos, inmensa. Ustedes piensen que arrancamos de firmar acuerdos con los gremios vinculados a la construcción para capacitar rápidamente a los trabajadores que se iban incorporando a la obra pública que nuestro gobierno puso en marcha para reactivar la economía ante el temor de que viniendo de 12 años de desocupación muy alta, los trabajadores habían perdido sus competencias y los que ingresaban a laburar no sabían ni cómo caminar adentro de una obra. Íbamos a aumentar los accidentes de trabajo a niveles insoportables. Y empezamos a hacer una actividad enloquecida de formación profesional para trabajadores en la construcción. Y después empezamos todo lo que se llamaron los acuerdos territoriales, provincia por provincia, y después en acuerdo con los gremios y las cámaras empresarias, actividad por actividad, para poner la capacitación en los lugares donde era más necesaria, tratando de que, ¿no?, enseñáramos turismo en Calafate y tornería en Rafaela, y no al revés, digamos, ¿no? Bueno, fue una gran tarea, una inversión impresionante y un trabajo junto con el Ministerio de Educación. Ahí lo vi pasar a mi entrañable y queridísimo compañero Alberto Sileoni, que trabajamos codo a codo muchísimo. Creo que esa fue una buena tarea. Carlos, descansá un ratito, mientras yo te voy a fundamentar la próxima pregunta. Después vos me decís cómo tengo que hacerla. Yo quería precisamente que cuentes las obras del gobierno en materia laboral, del gobierno de Néstor y de Cristina, porque contrasta muchísimo con lo que estamos viviendo en estos últimos 3 años y medio. Y porque recuerdo también que Cristina, en la locución que tuvo en Claxo, en Buenos Aires, dijo lo siguiente: nunca estuvieron tan juntos en el tiempo la expresión de 2 modelos, de una Argentina que incluye y otra que expulsa. Y en función también de lo que vos decías, si el 2019, si en octubre de 2019 gana otra vez este modelo, la Argentina dentro de 4 años va a ser irreconocible. ¿A vos te parece que ha crecido, ha madurado en la gente, en el pueblo, vamos a decir pueblo, en el pueblo y también en los sectores medios que forman parte del pueblo, este contraste que impedirá en todo caso que nos volvamos a equivocar o que se vuelvan a equivocar? Yo, por un lado, no sé si se equivocaron. Yo soy de los que todavía piensa, pero admito que el equivocado puedo ser yo, en esta idea de que el voto de la gente está bien, ¿no? Por algo el voto. Creo que nosotros habíamos cometido algunos errores, sin entrar en detalles, ¿no? Pero yo creo que había cierto cansancio, creo que nos habíamos encerrado. La ofensiva sobre el gobierno era muy grande, muy grande. La cotidianeidad era abrumadora. Yo no sé cómo hizo Cristina, les aseguro. Soportar lo que tuvo que soportar en los últimos 4 años y no dejarse llevar por ningún arrebato ni... Vieron que la muestran a Cristina como medio como una loca a veces, ¿no? Como
Inclusive la idea de la yegua transmite eso también. Pero el nivel de racionalidad con la que Cristina se manejó, bueno, yo quiero decir otra cosa, el nivel de racionalidad con el que se está manejando hoy en día. Si Cristina hubiera tenido una pizca, un 10% de lo que estos tipos le adjudican a Cristina, Cristina incendia el país. En estos años. Y ha sido tremendamente cuidadosa, no ha dejado pasar los errores, los ha marcado, pero al mismo tiempo es la garantía de la democracia, aunque no les guste a ellos. Hoy no hay quilombo más grande en la Argentina porque hay la expectativa de un resultado electoral en octubre. Y es Cristina la que lo sostiene. Si no estuviera esa esperanza, en vez de marcha como hubo los otros días, hubiera habido una movilización de desesperados por falta de ilusiones, de expectativas y de posibilidades de salir. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo creo que definitivamente hay dos modelos. Es cierto que hay una gran contemporaneidad. Por eso es tan importante ganar ahora en el 2019. Porque en el 2023 ya es otro escenario. Se va a producir lo de Rodolfo Walsh, ¿no? Que los sectores dominantes siempre lo que quieren es que el pueblo no tenga memoria. Que recomience. Exactamente. ¿Para qué? Siempre tenga que estar empezando de nuevo. Si nosotros ganamos ahora, no va a ser eso, porque la memoria está presente, a pesar de todo, la memoria está presente. Porque si no fuera por la memoria, no hubiera habido la cantidad de respuestas y de rechazos a las políticas de este gobierno que han habido. Claro que hubiera sido mejor que hubiera más, pero ¿hasta dónde se hubieran soportado más? Yo creo que ahí ellos nos hacen comer, nosotros nos comemos una curva con eso, porque nosotros tenemos que estar conscientes de las pequeñas victorias que hemos tenido, porque ha habido victorias en este tiempo. Pequeñas, pero ha habido victorias. De todas maneras, para la gran victoria se habla de la necesidad de unidad, no solamente en el campo de lo político, del peronismo, por ejemplo, o de un frente nacional, popular, progresista, democrático, bueno, con todos los adjetivos, sino también en el marco de quienes representan a los trabajadores y trabajadoras, porque tenemos también allí matices, tenemos las dos CTA, por un lado muy unidas, tenemos la corriente federal, podríamos decir que también están los camioneros, que tienen tal vez una impronta de mayor resistencia o, no sé, de convicciones más fuertes en la representación a los trabajadores, a las trabajadoras, pero tenemos también lo que ha quedado del triunvirato, ya no es más triunvirato, que tiene un accionar más moderado. ¿Habrá ahí también todo un proceso de unidad que fortalecerá la representación de la clase trabajadora? ¿Lo apagaste? Hola. Ahí está. Fallido habrá sido. Un fallido por la pregunta. Alguien no quiere que hables de esto. No, yo no estoy demasiado seguro que estemos en un proceso de unidad plena, institucional, formal. Parece que no es el tiempo tampoco. A mí me parece que hay fenómenos superpuestos que hay que mirarlos, porque coincido contigo de la importancia que tiene la unidad
de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que en la base hay una gran unidad. En la base no hay diferencias en cuanto a que de este gobierno no hay más nada que esperar para los trabajadores. Yo diría que en la cúpula hay un sector minoritario que todavía piensa en términos de gobernabilidad, como si fuera responsabilidad del movimiento obrero garantizar la gobernabilidad. Yo creo que la gobernabilidad la tiene que garantizar el gobierno con las medidas que toma. No es responsabilidad ni de la oposición ni del movimiento obrero. Creo que ese sector minoritario y que parece mayoritario porque la prensa lo convierte en mayoritario, a propósito, ha hecho un mal diagnóstico con respecto a cuál es la situación. Creo que hoy la gente tiene un nivel más alto de conciencia de la que había en el 2003, por ejemplo. Y creo que se equivocan, pero creo que inclusive ellos a esta altura coinciden en que este gobierno no puede ofrecerles más nada, más allá de que le den una guita para las obras sociales. Eso tiene menos importancia de lo que parece. Se insiste mucho con eso, pero ahora también quiero decir una cosa. Bueno, para redondear la idea, yo creo que tenemos hacia adelante un escenario de creciente conflictividad, donde creo que van a marchar unidas en general todas las centrales sindicales, presionadas desde abajo por las bases y por las conducciones medias. Eso es lo que yo veo. No voy a dar el nombre, pero digamos, uno de los sindicatos más característicos de los gordos, de este sector más conservador, digamos así, sus dirigentes tienen que hablar en términos kirchneristas, porque si no, en la asamblea de delegados lo pasan por arriba. ¿Sí? Ahora, también quiero hacer un señalamiento, una reflexión, compartir con ustedes relativa a la cuestión de los paros generales. En la Argentina hay una suerte de banalización del paro general. Poné la fecha, ¿no? Es un canto que ha pasado a ser. Yo creo que con eso hay que tener un poco de cuidado. Simplemente les dejo esta reflexión. Primero entendamos que el paro general es, después de las elecciones, el hecho político más importante para demostrarle a un gobierno que el conjunto mayoritario de la población rechaza sus políticas. Esa importancia tiene. ¿Sí? Ahora, paro general no es cualquier cosa. Paro general no es que pare UTA, el transporte colectivo o los ferroviarios para que no anden los trenes. Eso no es paro general. Paro general es la decisión colectiva del conjunto de los trabajadores y la trabajadora de no ir a trabajar y demostrarle al gobierno que no se bancan sus políticas. Eso es paro general. Por eso en el mundo hay mucho respeto y mucho cuidado con el paro general. Nosotros tiramos el paro general. Dale, fija la fecha, la puta que te parió. Mañana, hacemos mañana paro general. No, yo no estoy ni diciendo que ha estado bien la CGT o mal. Quiero decir, un paro general no se declara.
Un paro general se trabaja, se milita, se construye, se convence. Y en estos tiempos, más. A Néstor y a Cristina nunca le hicieron paro general. Los medios dicen que hicieron paro general. Nunca hubo un paro general, nunca hubo un paro donde todos los gremios pararon y los trabajadores pararon. Lo que hubo fue un sector que maneja el transporte, que crea la sensación de que hay un paro general. Pero eso no es un paro general. ¿Sí? Paro general es eso que acabo de decir. Ahora, en nuestro tiempo era más fácil hacer paro. Primero porque no había miedo. Y después que tampoco había miedo que te sancionaran. Y además, creábamos empleo, no destruíamos empleo. Hoy, para hacer un paro general, tenés que convencer a los trabajadores de que no vayan a trabajar, de que pierdan los premios que tienen con salarios que no saben si les llegan a fin de mes, que estén dispuestos a no ir al laburo y que no los identifiquen porque fueron 5 tipos los que no fueron al laburo y son Juan, Pedro, Diego, qué sé yo, echalos. Porque hoy los empresarios tienen mano libre para echar a lo que se le da la gana. Entonces, un paro general es un paro general. Yo creo que hoy, para que nadie tenga dudas, yo creo que hoy están dadas las condiciones para empezar a trabajar para un paro general. Pero nadie me diga que va a haber un paro general mañana, porque no es cierto. En estas condiciones no es cierto. Ahora, que puede haber un paro a fin de mes, que debería haber un paro no mucho más allá, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber un paro? Porque nosotros tenemos que demostrarle a este gobierno que se quede piola, que lo único que tiene que hacer es manejar el país como pueda hasta el 9 de diciembre y después irse. No puede seguirle haciendo daño a los argentinos. Ya está, ya se lo hizo, ya lo intentaron, no le salió bien, váyanse. Y en ese mientras tanto, con esa resistencia, con esa sensación colectiva que te da un paro general, construido de esa manera, también vamos a ir construyendo la unidad que necesitamos en el terreno político. Y en el terreno político, ¿la unidad sería posible a partir de un gran paso en donde entraran, no sé, Massa, Urtubey, Labaña, como es la propuesta de algún dirigente, de algún legislador? ¿Es posible eso? A mí me parece que hay algunos que no quieren interna. Vos me preguntás si Cristina está dispuesta a dar una interna. Yo creo que sí. Ahora, no me parece que por ejemplo, digo, esto no es mía la frase. ¿Cómo es? Labaña dice que no va a ir a internas contra Cristina. Labaña dice que no comparte de ninguna manera el proyecto de Massa y es el candidato del consenso. ¿Cómo hace para ser el candidato del consenso si no está de acuerdo con Massa y tampoco está de acuerdo con Cristina? Digo, va a ser difícil alcanzar el consenso. ¿O con quién hará el consenso? Con Lifchitz, pero digo, por ahí ustedes lo conocen más. Pero yo creo que Labaña no va a ir a... Que quede grabado esto. Se está grabando todo. Así que acá voy en cana. Yo creo que Labaña no quiere ir a internas y en general los de la alternativa federal no se los ha invitado, de hecho se los ha invitado a integrarse al PJ y no han dado respuesta. A mí me parece, sin embargo, que hay un camino que yo veo con señales positivas, donde dirigentes del peronismo que no se hablaban entre ellos hoy
confluyen. Me parece que inclusive que hay una apertura, de hecho Cristina se reúne con todo el mundo, pero en otros niveles también hay reuniones con empresarios, con dirigentes sindicales menos afines, con sectores, con otros sectores que no necesariamente son peronistas. Nosotros en esta instancia necesitamos, miren, el peronismo fue fuerte siempre que fue frentista y débil cuando se encerró sobre sí mismo porque creía que la tenía toda. Y podemos buscar los ejemplos históricos. El vicepresidente de Perón era radical. El primer ministro de Trabajo de Perón fue socialista. El ministro del Interior, que fue el ministro que más tiempo duró hasta que llegué yo, fue Borlenghi, socialista de empleados de comercio. Digo, y cuando Perón es derrocado, el peronismo se había cerrado sobre sí mismo y ya no tenía toda esa alianza. Lo mismo pasó con el Perón del 73. Recordemos, las listas del Frejuni estaban abiertas a los demócratas cristianos, a los socialistas, a los peronistas de acá, a los peronistas de allá, a la izquierda. Yo no sé cómo fue en Rosario, pero en Capital había un miembro del PC en las listas, que además entró. Y el PC de aquel tiempo era el PC en serio, ¿no? Y ese mismo gobierno con Isabelita cae por la debilidad de haberse peleado y encerrado absolutamente con respecto a sus aliados. Y lo mismo pasa con Néstor. Néstor asume con pocos votos, pero empieza a construir desde ahí una alianza con todos los sectores políticos y sociales. Recupera los movimientos de derechos humanos, convoca a los intelectuales, suma a distintos sectores del socialismo, de los radicales, de todos los partidos de la izquierda, los convoca y muchos se acercan. Organiza a los jóvenes. Bueno, era toda una movida que tendía a ampliar las fronteras. Cristina dice en el discurso de Huracán, en el 2011, en el 2010, no pregunto de dónde vienen, no les pregunten de dónde vienen, pregúntenle si están de acuerdo con la asignación universal por hijo, pregúntenle si están de acuerdo en defender el trabajo y la producción de los argentinos, pregúntenle si están orgullosos de que la Argentina sea un país reconocido por el respeto a los derechos humanos, pregúntenle si quieren la patria grande latinoamericana. Si les dicen que sí, no importa de dónde vienen ni a quién votaron, están con nosotros. Esa Cristina fue la Cristina que le daba continuidad a esa construcción. Bueno, después eso retrocedimos y nos encerramos y perdimos. Y la primera que se da cuenta de eso es Cristina. Cuando vuelve y dice, no alcanza con nosotros, tenemos que crear algo nuevo, un frente ciudadano. No importa después lo que pasó, qué hicimos, qué no hicimos, qué sé yo. Hubo gente que salió de esa reunión, yo siempre lo cuento porque me causó mucha gracia. Che, ¿viste que Cristina armó un frente ciudadano? Cristina no creó nada. Lo que estaba diciendo es, muchachos, hay que abrirse, hay que sumar a todos, hay que volver a recuperar lo que perdimos, hay que volver a construir una mayoría. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Porque la verdad que este gobierno fracasó, pero todavía no perdió. Y para que pierda, nosotros tenemos que construir la victoria. Desde ahora, tenemos que construir la victoria. Y construir la victoria es algo más o menos imposible, pero más o menos claro. Lo digo en broma, lo de imposible. Pero más o menos claro, que es construir una mayoría, sumar a todos. Que va a haber que tragarse sapos,
cada uno sabrá. No intervengo en las internas provinciales. Está bien, está bien. Carlos, ahora vamos a hacer un gesto de apertura política también, porque esta es una conversación en donde quienes están pueden preguntar. Pero te puedo hacer la última pregunta. Me hiciste acordar por esto del PC, me nombraste al PC. Me encontré hace un par de días con un viejo dirigente del PC de acá, de Santa Fe, que también tuvo una destacada labor como gremialista. Y bueno, él estaba muy convencido, está muy convencido de esto de la construcción de un frente. Y yo quise meterle un dedito ahí en llagas. Y le pregunté, bueno, pero ¿con Cristina o sin Cristina? Con Cristina, me dice, pero ¿y si lo hacemos o lo hacen con Cristina? Se me estaba incluyendo. Si se hace con Cristina, ¿no se va a copiar el mismo modelo de Brasil con Lula, que la van a meter presa? Y él, dirigente del PC, que seguramente no estuvo el 17 de octubre, me dijo, si la meten presa, hay otro 17 de octubre acá. ¿Pensás parecido? Mazo. A ver, no importa si hay un 17 de octubre o no, ¿no? Me parece... Pero en relación a que puedan repetir el modelo de Brasil. Eso me parece preocupante y sí me parece una alternativa. Y creo, y corre por mi cuenta, creo que es una de las razones por la que Cristina demora alguna decisión. Decisión pública. Pública. ¿Pensás que internamente ya la tiene? Sí. Bien. Pasamos a las preguntas. En relación al cambio de la situación productiva, de la evolución del mundo, más allá de la cuestión productiva de la Argentina de Macri, ¿para qué lado se crea empleo y empleo de calidad en este contexto donde vivimos la era de la economía rápida? Bueno, eso, parece. ¿Cómo creamos empleo de calidad en una época donde no hay desarrollo mano de obra intensivo, ni mucho menos? Porque claro, este gobierno, una de las cosas que tiene, que nos obliga a discutir de temas viejos, de temas que ya no se discuten, cuando de lo que tenemos que hablar es de esto, de lo que tenemos que reflexionar es más allá de lo que pasa en la Argentina, porque el problema que tenemos en la Argentina es que estamos en el peor de los escenarios para afrontar defendiendo los intereses de los trabajadores, lo que significa el impacto de las nuevas economías y las nuevas tecnologías. Ahora, yo lo que creo es, primero tengamos cuidado con el tema de las nuevas tecnologías. No digo que no existan, no digo que no impacten, no digo que no generen cambios en la organización del trabajo. Todo eso es cierto. Lo que no es cierto es que estemos cerca del fin del trabajo, que estemos cerca de una hecatombe general del trabajo, ni mucho menos. Claro, hay escenarios y escenarios. La historia del mundo, en términos, si queremos, históricos, tuvo distintos momentos donde hubo cambio tecnológico fuerte y fueron resultados distintos. El cambio tecnológico de fines del 19 y comienzos del 20 fue un cambio que fue salvaje en términos de caída del empleo esclavo, salarios derrumbados. La productividad tampoco creció demasiado, pero hubo una incorporación masiva de tecnología. Ahora resulta que hubo otro gran cambio tecnológico que es a mediados del siglo XX, donde se dio en un contexto distinto, donde había gobiernos populares, donde había sindicatos, donde estaba a la izquierda el temor soviético y donde
y donde había regulaciones. Entonces, esa incorporación de tecnología, que fue muy fuerte, que fue todo un cambio, por ejemplo, en el transporte mundial, brutal el cambio, y sin embargo se hizo con más empleo, con más salario y con aumento de la productividad. Lo que estoy diciendo entonces es que muchas veces se utiliza el tema de la nueva tecnología para ocultar una nueva ofensiva sobre el trabajo existente y la flexibilidad y todo eso. Entonces, en estos días, en los próximos meses, se cumplen 100 años del OIT. El OIT ha convocado a un conjunto grande de especialistas y qué sé yo, a opinar sobre cómo va a ser el trabajo del futuro. Y yo diría esto. Primero, nadie dijo, ni está escrito en ninguna piedra que yo conozca, que el trabajo del futuro tiene que ser trabajo sin protección social, sin indemnización, sin jubilaciones. ¿Quién dijo? ¿Por qué está dicho que sea así? Tenemos el caso de los rapis, estos chicos que pedalean, ¿no? Como digo yo, a los que los quieren convencer de que son emprendedores, empresarios de sí mismos, son esclavos, a los que recurrimos para vivir mejor. Ahora yo digo, si es para vivir mejor, tratemos de vivir mejor todos. ¿Quién dijo que tienen que no tener ningún derecho? Ninguno. Y encima decir que los manejan plataformas. ¿Cómo? Y si hay plataformas, ¿contra quién vamos? Vamos, querido, atrás de la plataforma hay un tipo que toca las teclas. A ver, ¿qué? ¿Hay un robot que maneja las plataformas? Y esa plataforma le dice, vos tenés que ponerte esta pilcha, tenés que contestar 3 llamados cada 10 minutos, y si no contestás te sancionamos, te bloqueamos, hasta cambian las palabras para no dar la impresión. Ahí hay un empleador que se tendrá que hacer cargo de esos trabajadores. Entonces, quiero decir, yo creo que hay fuentes, hay canteras de trabajo, diferentes en cada momento de cada sociedad, pero el trabajo no se ha terminado, ni mucho menos. Mirá, te pongo un ejemplo de la Argentina. La Argentina tiene poco hecho en materia de siempre me pasa lo mismo, de ecologización de la economía. Esa es una fuente de trabajo tremenda. Otra, nosotros en materia de vivienda tenemos todo por hacer. ¿Querés una autocrítica? Empezamos tarde con el procrear. Ojalá hubiéramos empezado un poco antes. No mucho porque no había con qué, pero ojalá hubiéramos empezado antes. Hoy, preocuparnos por el hábitat, por el desarrollo urbano, que es mucho más que solamente construir casitas, que es construir de manera accesible, a costo posible, dando muchas facilidades para que acceda todo el mundo, pero también todo el mundo es todos los niveles, los sectores más vulnerables, pero también los sectores medios. Eso, que no necesitas ningún préstamo externo, no necesitas una fuente de financiamiento que aumente tu endeudamiento, es simplemente por ahí utilizar de verdad y bien los fondos de garantía de sustentabilidad, daría lugar a más de 500.000 de puestos de trabajo. Ya, a partir del momento que se tome la decisión política de volver a colocar la cuestión del trabajo como algo central, el tema de lo que se llama la economía de cuidados. Cada vez más, si hablamos de cerrar la brecha de género en el trabajo, tenemos que entender que hay que buscar un esquema donde las mujeres de verdad tengan la posibilidad de ser iguales a los hombres en el trabajo. Y eso no va a ocurrir hasta que no funcione un sistema de cuidados que permita que la mujer no sea la única persona que se haga cargo del cuidado de la familia en los dos puntos extremos. Bueno, eso también. Y son fenómenos que se están dando en todo el mundo. No es que yo me volví creativo hoy a la tarde. Digamos, esto está pasando.
Entonces, me parece que de lo que se trata es si le vamos a dar importancia a que los argentinos y las argentinas trabajen o no le vamos a dar importancia. En el mundo hoy se está discutiendo que va a haber países que no van a generar trabajo. El trabajo es un gran organizador social, y más en la Argentina. Es el motivo, la ausencia de trabajo es el motivo de las migraciones, es el motivo de las guerras, es el motivo de las hambrunas. El mundo, bueno, ha decidido olvidarse del trabajo. Nosotros lo hemos estado diciendo y hay que insistir. Lo que hagan otros, no sé, en la Argentina, que el trabajo y la educación pública han sido los dos elementos fundamentales de la inclusión social. Tenemos que recuperar las dos cosas, el trabajo y la educación pública. Hay más preguntas. No es imposible que en octubre Macri, el macrismo, Cambiemos, el PRO, caiga. Creo que no es imposible. Ahora bien, ¿qué tan dañado te parece que queda el verdadero poder de octubre para adelante? Porque no es lo mismo tener un enemigo que conserva el poder a un enemigo con el poder dañado. Me han pedido que sea breve, así que te voy a contestar breve. No, mentira. Pero no, porque esta da para una respuesta. Yo creo que no va a quedar muy dañado. Creo que ya están trabajando, ellos sí planifican, creo que ya están trabajando en la alternativa para generar un recambio que no dañe lo logrado. Ellos el único problema que tienen es que están incómodos porque están desencantados con Macri, desconfían de Massa y tienen terror de Cristina, ¿no? Entonces, no encuentran todavía la salida a ese, pero yo creo que ya están pensando en cuál va a ser la salida para seguir conservando el poder, que no están dispuestos a entregar ni esto, que es la razón por la que lo colocaron a Macri. Lo que pasa es que le salió mal. Muy bien en algunas cosas y mal en otras. Sí. Bueno, mi pregunta es un poquito más coyuntural y urge, porque hablaste de dos modelos, nosotros y ellos, y en ese marco, ¿qué reflexión tenés sobre las elecciones de Neuquén y de Río Negro? Estas que pasaron ahora. Que a ellos les fue muy mal y a nosotros nos fue más o menos. A los que les fueron bien fueron los partidos provinciales que eran oficialismo. O por provinciales o por oficialismo. Pero todavía no está definido, no han definido. Obviamente que si a nosotros nos hubiera ido fantástico, yo estaría parado acá arriba de la mesa, de la silla, acá arriba, diciendo, ya estamos ganando, qué sé yo. Pero la verdad, y hubiera sido mentira. La verdad es que ganaron los oficialismos de los partidos provinciales. Y a nosotros nos fue mejor que a Cambiemos. ¿Cómo se traduce eso a la hora de la elección nacional? Que va a ser la importante, y todavía no lo tenemos claro. Yo no me animo a decir que todo el partido provincial ese va a votar en contra o a favor nuestro. Por ahí se reparte, por ahí se divide, veremos. Va a ser otra historia. Y es esa la construcción que nos tiene que importar en términos nacionales, ¿no? Por supuesto que primero está lo provincial, que tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Don Carlos, yo soy un veterano ya y usted sabe que siempre me he preguntado cuándo vamos a tener verdaderamente la república, es decir, basada en el trípode, la justicia, el parlamento y el ejecutivo.
Pienso que cualquier cambio que se produzca político es necesario revisar para mí profundamente la idea de república y acondicionar nuevamente ese tipo de parámetros. Actualmente, ¿usted cree que se puede modificar verdaderamente el rumbo que toman esta gente que está ahora con la justicia que tenemos? ¿Usted cree que si no se modifica y se condiciona a esta gente que son los jueces federales que supuestamente imparten justicia y hacen respetar las leyes, de manera de que el desposeído tenga una igualdad de condiciones con el encumbrado? Si no se toca eso, que es la justicia que no tenemos en el país, y usted lo sabe como nosotros, ¿verdad, Carlos? Yo digo, podemos cambiar si no se consustancia algo que modifique el cambio de la justicia en nuestro país, no solamente en el orden nacional con los federales, sino también en las provincias. ¿Usted cree que si no se condiciona, se ponen a esa gente en órbita para que respeten al pueblo, podremos lograr cambiar el curso de nuestro país? Esa es la pregunta, don Carlos, discúlpeme. No, para nada, me parece que es uno de los temas de debate. No sé si es uno de los temas de debate de una campaña electoral. Porque es el ejemplo que puse antes de YPF, ¿no? Me parece que hay tiempos y momentos. Creo que tenés razón en el planteo de fondo. Y creo que lo que más nos va a ayudar a ese planteo que vos haces es la propia realidad. La realidad se está corriendo tanto, es tan bestial lo que está haciendo este gobierno, por ejemplo, con el Poder Judicial, que ellos mismos están generando las condiciones para que sea más tolerable un cambio en la justicia. ¿Se entiende lo que digo? Había una frase que decía de Israeli que creo que ejemplifica o trata de ejemplificar lo que yo digo, que es aquella que dice: hay conservadores, cuán revolucionarios sois, ¿no? Cuando más conservadores, por ejemplo, en lo que estamos hablando, cuando más se basurea la justicia, al Poder Judicial, cuando más se lo manipulea, cuando más se avasalla el Estado de Derecho, bueno, llega un momento que el conjunto de la sociedad plantea que hay que hacer un cambio. Y nosotros necesitamos que sea el conjunto de la sociedad la que entienda que hay que hacer un cambio en el Poder Judicial.